enseñamiento a los viejos pastores, dijo lo siguiente en cuanto a la alabanza en su iglesia: la verdadera alabanza no nace de la emoción vacía, sino del entendimiento lleno de nuestro Dios. Cuánta verdad tenía este viejo pastor al anunciarnos la forma en que nosotros deberíamos alabar a nuestro Dios, y no es la expresión de su inspiración, sino es un principio bíblico. El libro de Efesios capítulo 1 en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cumpliendo su propósito de enseñar a la iglesia en la localidad de Éfeso a glorificar al Señor, él está poniendo el énfasis de glorificar a Dios, bendito sea Dios, de alabar a Dios, bendito sea Dios. Pero no lo vamos a hacer solo por emoción, con un entendimiento vano, no solo condicionados o por rutina, de forma mecánica, sino lo vamos a hacer lleno de entendimiento. Hay elementos importantes en la adoración dentro de la iglesia en los que nosotros hemos meditado. Necesitamos el adorador correcto, un verdadero creyente que conoce a Cristo, experimenta su salvación. Necesitamos la actitud correcta, con gozo cantamos a nuestro Dios. Salmos 33, todos estos principios están ahí y se repiten a lo largo de la Biblia. Necesitamos la música correcta que eleve el espíritu, pero también necesitamos, hermano mío, el entendimiento correcto. Aunque podamos tener los otros elementos en orden, si usted no tiene el entendimiento correcto, nunca producirá una alabanza que glorifique verdaderamente al Señor en la iglesia. El apóstol Pablo, lleno de la palabra del Señor, igual que Colosenses, nos invita a cantar salmos, himnos y salmos espirituales, o salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero esto es producto de que estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos del conocimiento de Dios, estamos llenos del entendimiento de quién es nuestro Dios y qué es lo que ha hecho a nuestro favor. Así que esta noche vamos a meditar en esta tercera gran verdad. Cuando meditamos el libro de Efesios, bendito sea Dios, el Señor nos está enseñando a cantar con el entendimiento. Del verso 1 al verso 2, la palabra de Dios nos enseñó los llamados a glorificar al Señor. ¿Quiénes son? Los hermanos que están en Éfeso. Hemos visto la autoridad del llamado, hemos considerado la identidad de los llamados, santos y fieles. La autoridad del llamado es el apóstol Pablo. El versículo 2, hemos visto las bendiciones de aquellos que son llamados, gracia y paz. Y luego hemos meditado el versículo 3, no solo quiénes son llamados a glorificar, sino cómo deben glorificar a Dios. Hemos meditado: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo glorificamos a Dios como iglesia? La palabra de Dios nos mostró algunas grandes verdades. Primero, el fundamento de nuestra alabanza es Dios. Luego, la razón de nuestra alabanza, porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Luego hemos visto la esfera de nuestra alabanza en los lugares celestiales y el medio de nuestra alabanza en Cristo. Ahora estamos considerando, hermano mío, verso 4, verso 5, pero sigue predominando el versículo 3, bendito sea Dios, porque introduce todo lo que vendrá en el capítulo 2 y el capítulo 3, que son temas doctrinales. Así que hemos visto quiénes son llamados a alabar, a glorificar al Señor en la iglesia. Hemos considerado también la manera de glorificar al Señor, pero ahora tenemos que entender las razones por las que tenemos que glorificar al Señor. Así que el título de esta noche va a abarcar los siguientes capítulos, desde el capítulo 1 hasta el final del verso 23, del capítulo 2, los 22 versículos, y el capítulo 3, los 21 versículos. Vamos a meditar puro tema doctrinal. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué glorificamos a Dios? La iglesia debe conocer las razones, y el versículo 3 ya nos ha dado una manera general, la introducción. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Hemos hablado del detalle de este tipo de bendición. Ya hemos sido bendecidos en el Señor con toda bendición espiritual, gracias a Dios por Cristo Jesús, en esta esfera celestial. Ya hemos sido bendecidos, pero a partir del verso 4, la palabra de nuestro Dios va a detallar este conjunto de bendiciones espirituales que debemos entender. Así que cuando volvemos a la palabra de Dios, el mensaje que va a predominar durante nuestro estudio es este: la iglesia gloriosa de Cristo Jesús debe exaltar al Señor con su entendimiento. Con su entendimiento. En algún momento vamos a describir ahora las razones, pero permíteme un poco poner el énfasis de la importancia de alabar a Dios con el entendimiento. Su alabanza será vacía, será hueca, no tendrá valor delante de Dios si usted no alaba entendiendo delante de quién está, entendiendo quién es el Señor, entendiendo lo que ha hecho a nuestro favor y nos bendijo con toda bendición espiritual.
Mire un momento, 1 Corintios 14, verso 15. El libro de Efesios, que nos enseña a Él sea la gloria en la iglesia como propósito principal, está predicando esta verdad que debe existir en toda iglesia. Hace poco hemos estudiado el libro de 1 Corintios para la celebración de la cena del Señor correctamente, y hemos visto la importancia de no profanar el servicio, de quitándole la gloria a Dios. Así que tenemos que hacerlo con el entendimiento. Dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En el contexto inmediato, el apóstol Pablo está poniendo en orden el uso de los dones espirituales, especialmente el don de lengua y de profecía. En la adoración pública había confusión, cada uno hacía lo que bien quería, así que todos seguramente estaban en el espíritu. Todo esto era frutos del espíritu, pero también tenía que haber un orden, y ese orden lo daba el entendimiento. De nada sirve que podamos ejercitar, decía el apóstol Pablo, este tipo de dones en aquellos días ya no están vigentes si no es de edificación a la iglesia, porque el énfasis es de edificación. Así que el apóstol dice: vamos a orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. Vamos a cantar con el espíritu, pero también vamos a cantar con el entendimiento. La palabra aquí, entendimiento, tiene que ver con aquello que es racional, con aquello que uno puede distinguir. Así que el cristiano involucra su espíritu, pero también involucra bastante su mente, su entendimiento, producto de su conocimiento de la palabra de Dios, producto de la obra del Espíritu Santo a través de transmitir las verdades de las Escrituras en su corazón sobre nuestro Dios. Así que no alabamos a Dios con experiencia emocional, no solo adoramos a nuestro Dios de una manera inteligible, no adoramos a nuestro Dios de manera superficial, no participamos en la alabanza de una manera rutinaria. Dios aborrece que pongamos cada culto de manera ordinaria. No, lo sagrado nunca debe ser ordinario. Alabamos a nuestro Dios a su manera, y Dios espera que cuando usted venga a su casa, alabe al Señor con su entendimiento. Cuando nos reunimos, y también podemos aplicarlo en su vida diaria, cuando alabe al Señor, usted debe estar tan lleno de la palabra del Señor. Un buen adorador, un buen hombre que canta y glorifica el nombre de Dios, es uno que está lleno de la palabra de Dios, lleno del conocimiento de Dios, entiende lo que está haciendo y delante de quién lo hace. Tenemos un lindo grupo de hermanos y hay hermanas de nuestra iglesia y otras iglesias que están participando en aprender, pero básicamente necesitamos la doctrina para producir verdaderos adoradores. No estamos poniendo el énfasis solo en la juventud, en el talento. Hemos hablado en el libro de Tito la importancia de tener ancianos en cada lugar. Preferimos un hermano que de repente no es tan virtuoso en algún instrumento, pero cante con su entendimiento, ejecute el instrumento con su entendimiento, que un joven lleno de virtud. Estaba en unos días de predicación tiempo atrás y tenía el problema con un pastor, y me dijo: hermano mío, tengo este problema en mi iglesia. Mis jóvenes que están adorando al Señor se están yendo, estos que participan en la alabanza se están yendo, y me han empezado a poner himnos que no me está cuadrando, pastor. Puede ser que yo sea antiguo, pero estos himnos nuevos, estas alabanzas contemporáneas no son del Señor. Quiero que les enseñes. Así que hablé con ellos un tiempo, nos separamos y le digo: ¿por qué alabas al Señor? ¿Cómo llegaste a ser establecido como alguien que ejecuta un instrumento? Bueno, es que tenía talento y no había nadie más que lo hacía en la iglesia, y el pastor me dijo. El problema ahí es el pastor. ¿Por qué has puesto a alguien que no sabe lo que hace, pero es que tiene talento? Pero si no entiende a quién está alabando, cómo lo debe hacer, por qué lo debe hacer, y sobre todo no está lleno de la palabra de Dios, ¿por qué lo pones para servir ahí? Así que el problema está en el pastor, en la luz que él está mostrando. Cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios, nuestra adoración debe estar llena del entendimiento de nuestro Dios. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está exaltando a Dios y va a exaltar a Cristo Jesús también, y nos da la razón porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y va a describir estas bendiciones espirituales desde el versículo 4 hasta el final del capítulo 3. Así que, ¿en qué consiste nuestro mensaje esta noche y las siguientes? Entonces, nuestra iglesia debe cantar con el entendimiento, debe glorificar todos los días al Señor con el entendimiento, con su entendimiento. Debe meditar cada expresión que sale de su corazón hacia el Señor. ¿Y cómo la iglesia glorifica al Señor? Con su entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? El apóstol Pablo nos va a enseñar aquí en el versículo o capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. He podido encontrar 8 grandes razones principales para alabar al Señor con el entendimiento. Aquí hay 8 razones. Al mismo tiempo son verdades, al mismo tiempo son temas doctrinales acerca de las bendiciones de nuestro Dios, de lo que ha hecho a favor de nosotros. Así que
cuando el Señor quiere glorificarse en la iglesia, espera que la iglesia le adore con el entendimiento. Si usted no conoce a Dios, ¿cómo le va a alabar? Si no está lleno de su palabra, ¿cómo le va a glorificar? ¿Cómo va a vivir para su gloria? ¿Cómo va a poner su cuerpo en ese altar, como lo demanda Romanos 12, 1 y 2, como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo su adoración será acepta? ¿Cómo su servicio en la iglesia será acepta? ¿Cómo dirá bendito sea Dios y Padre si no conoce lo que Él ha hecho a nuestro favor? Así que hay 8 verdades de las que vamos a estar estudiando. Desde el versículo 3 hasta el versículo 6, aquí hay una primera verdad. 8 razones, 8 verdades, 8 temas, 8 asuntos doctrinales. Primero, alabamos al Señor porque hemos sido predestinados en Cristo. Y el tema en Cristo es muy importante. Hemos estudiado la última vez. El medio de nuestra alabanza es en Cristo. La clave es Cristo. El acceso al Señor es Cristo. Las bendiciones es Cristo. Él es el mediador. Así que vamos a alabar al Señor porque hemos sido predestinados en Cristo. Del verso 6 al verso 10 porque hemos sido redimidos en Cristo. El verso 11 al verso 14 porque tenemos herencia en Cristo. Del verso 15 al verso 23 del capítulo 1 porque tenemos los recursos de Cristo. En el capítulo 2 del verso 1 al verso 10 porque tenemos nueva vida en Cristo. En el capítulo 2 del verso 11 al capítulo 3 verso 13 porque estamos unidos en Cristo. En el capítulo 3 del verso 1 al verso 13 porque tenemos el misterio de Cristo. En el capítulo 3 del 14 al verso 21 porque somos plenos en Cristo. ¡Cuánta bendición! ¿Alguna vez se puso a meditar en estas verdades? ¿Ha meditado sobre la predestinación en Cristo, la redención en Cristo, la herencia en Cristo, los recursos en Cristo, la vida nueva en Cristo, la unidad en Cristo, el misterio de Cristo, la plenitud en Cristo? Son verdades sumamente importantes y están establecidas aquí, predicadas por la palabra de Dios, y no son temas opcionales. Tampoco deberían ser temas polémicos. Hay algunos que no queremos predicar cierta parte de las Escrituras porque se causa polémica. Bueno, tenemos que predicar toda la palabra de Dios porque ha sido inspirada por el Señor y no debe presentarse para hacer polémica. Si no tenemos luz, bueno, daremos gracias al Señor. Un día tendremos mejor luz, pero vamos a pelear por eso. Amén. Cuando volvemos a la palabra del Señor, entonces esta noche vamos a desarrollar nuestro mensaje. Vamos a comenzar con la primera razón. Si la iglesia va a cantar con su entendimiento, tiene que cantar, hermano mío, entendiendo las doctrinas que tenemos en Cristo, las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Nota el versículo 4. Mira, según nos escogió. Esta palabra conecta el verso 3. Está hablando de la bendición que Dios nos dio ya en forma pasada, espiritual, en lugares celestiales, y el medio es en Cristo. Y ahora va a describir de manera específica las bendiciones: la predestinación, la redención, la herencia, los recursos, la nueva vida, la unidad, el misterio, la plenitud en Cristo. Pero empezamos esta noche con la predestinación en Cristo porque dice, según nos escogió. Ahora esta palabra según nos invita a conectarnos, a sumergirnos profundamente en esta gran verdad. Según estas bendiciones es según todo esto es de Dios, pero es a través de Cristo. Es en Cristo. Hay muchas bendiciones. El propósito principal es glorificar al Señor en la iglesia, el libro de Efesios. Pero hermano, mientras se estudia, hay muchos objetivos del libro de Efesios que nos ayudará como iglesia. No solo glorificar al Señor en la iglesia, sino a tener una relación íntima y estrecha en Cristo. En Cristo. Si usted quiere de veras ser un verdadero creyente, usted debe estar más en Cristo que en sí mismo. En Cristo. En Cristo. Así que mi amado hermano, vamos a mirar esta noche un tema que me gustaría que usted pueda prestar atención. Una razón por la que decimos bendito sea Dios. El apóstol Pablo está lleno de todo esto. Así que lo que abunda la doctrina en su corazón, lo que promueve es alabar al Señor. Lleno de la palabra de Dios, lleno de las verdades del Señor, lleno de las bendiciones de Dios, que produce una alabanza al Señor, natural, voluntaria, perfecta delante de los ojos del Señor. Bendito sea Dios. Está meditando sobre hemos sido escogidos en Cristo. Bendito sea Dios. Está meditando de la herencia en Cristo. Bendito sea Dios. Está meditando en la redención en Cristo. Bendito sea Dios. Está meditando en todos los dones en Cristo. Bendito sea Dios. Está meditando en la nueva vida en Cristo por la gracia. Bendito sea Dios. Está meditando en la unidad en Cristo. Bendito sea Dios. Está meditando en el misterio de Cristo, la iglesia. Bendito sea Dios. Está meditando en la plenitud de Dios y de Cristo. Bendito sea Dios. ¿Ve? Está lleno de agradecimiento y de gozo. No hay a la hora de glorificar al Señor en la iglesia, porque el hombre sabe cómo ha sido bendecido por parte de nuestro Dios. Y sabe,
si nosotros estuviéramos escribiendo el libro de Efesios, ¿qué lista daríamos nosotros de bendición que hemos disfrutado hablando doctrinalmente? Quizás no escogeríamos como primer tema la predestinación en Cristo. De repente no escogeríamos eso, porque es una de las cosas que de repente causa mucho problema. Pero vamos a meditar esto a la luz de la palabra de nuestro Dios. Que Dios en su gracia nos ayude. Así que vuelve al libro de Efesios capítulo 1 y desarrollemos todos estos mensajes. Vamos a ver 8 razones. Hoy empezamos con la primera. Y creo que no voy a acabar, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, por lo menos del capítulo 3, del verso 3 hasta el verso 6. Note la palabra de Dios, el verso 5, en amor habiéndonos predestinado. Aquí está, hermano, tanto el verso 4 como el versículo 5 nos muestra la idea central de esta bendición, la predestinación en Cristo. Pues la Biblia dice, según nos escogió. Pues la Biblia dice en el versículo 5, habiéndonos, note la Biblia, predestinado, predestinado. ¿Sabe, hermano mío? Yo quisiera dar algunos argumentos antes de desarrollar este precioso tema, esta bendición por la cual usted y yo debemos decir, bendito sea el Dios, porque para Él es la gloria y no a nosotros. Primero quisiera mostrar esto, que esto es un terreno sagrado. Es necesario sacar la sandalia a nuestros pies y descansar un rato y entrar en la santidad del Señor con todo temor para tratar acerca de este tema. Pues la doctrina de la elección, hermano, es una doctrina que debe abordarse con reverencia, no con un espíritu argumentativo, no lo que vamos a hacer. A mí me encantan los viejos predicadores. Cuanto más viejo, mejor. Así que un viejo predicador dijo lo siguiente cuando estaba predicando desde su púlpito, Efesios 1, verso 3, dijo, necesitamos más rodillas, en el sentido de doblar nuestras rodillas, buscando la iluminación del Espíritu de Dios que cualquier otro comentario. Y tiene toda la razón. ¿Qué necesitamos? La ayuda de Dios. Hay mucha polémica con este tema. Algunos van a decir, tú eres un calvinista y nosotros no lo somos. Oh, tú no eres esto, tú eres lo otro. No queremos venir a la palabra de Dios con alguna bandera teológica, ¿recuerdas? Era uno de los primeros principios que hemos aprendido de la hermenéutica bíblica. Amén, ¿recuerdas? La hermenéutica bíblica lo resumimos en 4 preguntas. ¿Dónde está el texto? ¿Es necesario estudiar qué? El contexto, lo que está fuera del texto, el contexto histórico, lo que está dentro del texto, el contexto literal. Y hemos aprendido un contexto cercano, un contexto lejano, un contexto canónico, un contexto inmediato. Y luego tenemos que ver qué dice el texto. Amén. ¿Qué dice el texto? Y luego, ¿qué quiere decir el texto? Que es la interpretación. Y luego, cómo el texto se relaciona con nosotros. Así que mirando la palabra de nuestro Dios, hermano, vamos a entrar en este tema sumamente importante, con reverencia. Es sagrado. No tiene que venirse con un espíritu de argumentación. No, tampoco vamos a basarlo en una construcción filosófica. No debe prestarse para debates. No debe prestarse para discusiones. No debe prestarse para pensamientos que dividan a la iglesia del Señor. No. El apóstol Pablo, si usted ve aquí, no está argumentando, no está presentando este tema como un argumento nada más, sino él está presentando esto como una declaración. Es una verdad. La Biblia dice, en amor, habiéndonos predestinado. El verso 4, según nos escogió. Él habla claramente acerca de la elección divina como fundamento de las bendiciones que vendrán después. Por eso es importante. Ahora, yo quisiera que usted pueda responder el mensaje que estudiamos acerca de esta verdad, la predestinación en Cristo, con humildad y no con un orgullo intelectual. Hermano mío, mire un momento el libro de Romanos capítulo 9. Note la palabra del Señor, el apóstol Pablo tratando el tema. En el libro de Romanos 9 dice lo siguiente acerca de este asunto. ¿Cómo debemos responder? Dice, versículo 13. Y es un tema que viene desde el Antiguo Testamento. Como está escrito, verso 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Responde el varón de Dios, el Señor. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Uno tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Cuando abordamos estos temas, hermanos, debemos aceptarlo como una verdad doctrinal, pero una verdad sagrada, pero también con humildad.
Con humildad. No, no con orgullo intelectual, no con orgullo filosófico, no con una bandera teológica, tampoco, sino con humildad. La palabra de Dios nos anima a humillarnos y aceptar la voluntad de nuestro buen Dios, según Él nos pueda mostrar. Así que, mi amado hermano, la verdad aquí está siendo revelada y nosotros debemos abordar esta parte de la predestinación de rodillas, con fe, no con arrogancia, no con filosofía, no con banderas teológicas, sino dependiendo de la gracia del Señor a través de la iluminación de su Espíritu Santo. Ahora, déjeme seguir argumentando esto en cuanto a este tema. Debe tomarse como algo sagrado, debe tomarse como un tema doctrinal, debe tomarse con humildad, pero permíteme tomar o decirles cómo no lo debe tomar, cómo no lo debe estudiar. Primero, cuando se habla de la predestinación, muchos creen que niegan el evangelismo o el evangelio, y no lo niega, más bien forma parte del evangelio. Así que vamos a argumentar eso más adelante, pero hay que tenerlo presente. Tampoco la elección de parte de nuestro Dios no elimina la responsabilidad del hombre. Hemos hablado en la clase hermenéutica, hay un tema que se llama la paradoja en la Biblia. La palabra de Dios es perfecta, es inerrante, también es infalible, es decir, no nos conduce al error. No hay contradicciones en la Biblia. ¿Por qué? Tenemos dos razones. Amén. Los que recuerdan la hermenéutica, este principio de síntesis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es inerrante? ¿Por qué la palabra de Dios es infalible? ¿Por qué la palabra de Dios es perfecta? Primero, ¿por qué? A ver, ¿quién recuerda? No tengo caramelo, pero después le daré. Primero, ¿por qué? ¿No hay nadie que se acuerda? ¿El principio de síntesis en qué consiste? Hoy creo que el maestro es malo. Primero, porque tiene dirección. Amén. Bien, gracias, Andy. Tiene dirección. Tenemos un mismo mensaje, el plan redentor de nuestro Dios. Amén. Segundo, porque tiene ¿qué? Intertextualidad. Las verdades se van repitiendo y se van revelando progresivamente con mayor detalle toda la Biblia. Por ejemplo, si hablamos de la salvación, sigue siendo por gracia por medio de la fe. Así se salvó Moisés, así se salvó Abraham, así se salvó David. No cambia. Solo que tenemos mejor luz en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso la palabra de Dios no se niega. Pero ¿qué hay en las Escrituras? Hay paradojas. O sea, hay verdades que existen paralelamente, digamos así, y que donde nacen del trono de Dios y donde se juntan en el trono soberano de Dios. Por ejemplo, hablamos acerca de la naturaleza de Cristo. Estamos estudiando eso con los jóvenes, el libro de Juan. ¿Cuál es la naturaleza del Señor? Tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. Juan 1:14 dice, ya que el verbo fue hecho carne. La palabra carne se hizo hombre. Ahora, ¿cuándo es Dios y cuándo es hombre? Hay muchos que han intentado separar esto. No, Él no es el Hijo de Dios. Tenía el Espíritu de Dios, pero no es el Hijo de Dios. Es un problema. Pero son verdades que existen paralelamente. Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios. Eso se llama la unión hipostática. Es decir, estas naturalezas coexisten y coexistirán para siempre porque el verbo fue hecho carne. Y era necesario para que muera por nosotros. Y era necesario para que se compadezca por nosotros. Y era necesario para que nos dé ejemplo como hombre perfecto, porque Él era el segundo Adán. Pero sigue siendo Dios. Ahora, aquí hay dos verdades, dos doctrinas: la predestinación y la responsabilidad humana. Ahora, hay muchos inteligentes que tratan de ver cómo se juntan, cómo armonizan todo, y a veces están tirando un lado, al otro lado, y hay bandos y hay banderas teológicas, calvinistas, arminianos, como tú quieras ponerlo. Entonces, nuestro trabajo es creer la palabra de Dios. Creemos tanto en la predestinación, la elección de Dios, en su gracia de los suyos, así como también la responsabilidad del hombre al rechazar el mensaje de nuestro Dios. Tenemos que creerlo y tenemos que predicar las dos caras de la moneda. Así que, qué interesante, cuando Dios quiere que le glorifiques, la base de nuestras alabanzas al Señor empiezan porque usted en su gracia ha sido elegido. Ahora, volvemos a la palabra del Señor. Mire, ¿cómo debemos abordar esto? Entendiendo que no niega el Evangelio, entendiendo que no elimina la responsabilidad humana, pero también tenemos que entender, hermano mío, que estas bendiciones no se basan en la preferencia humana ni en la elección humana, sino en la compasión soberana de nuestro Dios. ¿Por dónde comienza todo?
¿De dónde comienza todo? De Dios el Padre. La palabra de Dios nos enseñó en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, hablando de Dios el Padre. El versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con Él, comienza con nuestro Dios y termina con nuestro Dios. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos varones del Señor mantuvieron en alto la predicación de este mensaje acerca de la predestinación en Cristo Jesús. No voy a citar algunos nombres, pero he revisado muchos comentarios, muchas referencias, pero hombres como Spurgeon, hombres como Jonathan Edwards, hay muchos hombres que mantuvieron el mensaje, y hay iglesias también al mismo tiempo, y la historia de nuestra iglesia defendió mucho esta doctrina de la predestinación en Cristo Jesús. Ahora, para nosotros, cuando meditamos en esto, otra verdad que quisiera que tenga presente es de qué sirve esta elección, cómo nos ayuda a nosotros a entender esta verdad, más allá de poder cantar con gozo a nuestro Dios. Primero, nos trae consuelo, saber que Dios nos escogió antes de que yo existiera. A nosotros nos debe traer consuelo. La palabra de Dios nos dijo, no es que ustedes me amaron, sino dijo las Escrituras, ustedes me aman porque yo los amé primero. Doy gracias al Señor. Segundo, nos trae seguridad, porque nada nos podrá separar del amor eterno de nuestro Dios. Si Él antes de la fundación del mundo predestinó todo esto, la forma, el medio como seríamos salvos, Él no va a fallar en su plan. Nos trae consuelo, nos trae seguridad, pero también ¿qué produce en nosotros? Gratitud. Gracias, Señor. En lugar de quejar, porque a mí sí, porque a no. Gracias, Señor, porque me elegiste a mí. Me elegiste a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y también debe traernos ¿qué? Humildad. Porque no se trata de nuestro esfuerzo, sino se trata de la obra de Dios. La Biblia dice, no por obras. Y el libro de 1 Corintios 15, verso 10 dice, por la gracia de Dios, que dijo el apóstol, ¿soy qué? Lo que soy. Por la gracia del Señor. Y finalmente nos debe traer confianza en el futuro, porque al final Dios terminará lo que comenzó. El libro de Filipenses 1:6 nos va a animar eso. El que comenzó la buena obra, la palabra de Dios que dice, la va a perfeccionar. O sea, cuando miramos la palabra de nuestro Dios, hermano mío, en esta noche les suplico, cuando estudiemos estas doctrinas, usted debe entender que esto es algo sagrado, que es una verdad que debe ser predicada, que es una verdad que ha sido declarada, que nosotros debemos recibirlo esto de manera humilde y no de una forma orgullosa, intelectual, ni con una bandera teológica. Usted debe de entender que vamos a buscar de rodillas la dirección del Espíritu para entender esto, y debe entender que esta verdad no niega el Evangelio, que esta verdad no niega la responsabilidad humana, y que esta verdad proviene de la compasión soberana de nuestro Dios, y que la iglesia a lo largo de su historia lo ha defendido y lo ha predicado, y que para nosotros la iglesia servirá de consuelo, de seguridad, de gratitud, de humildad, de confianza en el futuro, y va a producir una alabanza que glorifique al Señor. Así que vamos a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios entendiendo la doctrina de la predestinación, porque el verso 5 dice, en amor, habiéndonos, que dice, predestinado. Predestinado, hermano. La doctrina de la elección es el Evangelio de Dios, no es una invasión o una invención humana. Así que vamos a nosotros a entender la iglesia del Señor como cuerpo. Usted debe entender que el creyente en la gracia del Señor ha sido predestinado conforme al plan eterno de Dios, porque el verso 4 dice, según nos escogió. Según nos escogió. ¿Y cómo nosotros fuimos predestinados? La palabra predestinado tiene que ver con elección. Elección primaria. ¿Cómo hemos sido predestinados? Hay elementos aquí. En los versículos 3, versículo 4, versículo 5 y el verso 6 hay algunos elementos que el Señor quiere que usted y yo podamos entender para que nosotros formemos parte de este plan eterno en la elección. Así que hay, en realidad, para no asustarlos, diré algunos, entre paréntesis, 10. Hay 10 elementos de los que vamos a estudiar en cuanto a la predestinación. Primero vamos a ver quién es el autor de la predestinación. La palabra de Dios dice Dios el Padre. Luego vamos a ver el objeto de la predestinación, nos escogió. Luego la palabra de Dios nos va a enseñar el método de la predestinación, escogió. Luego vamos a considerar en esta noche, si Dios me da gracia, o si no más adelante, luego el fundamento de la predestinación en Él, hablando de Cristo Jesús. Luego vamos a meditar en el tiempo de la predestinación antes de la fundación del mundo. Luego vamos a meditar el propósito de la predestinación para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego vamos a ver el motivo de la predestinación en amor, habiéndonos predestinado
predestinado. Luego vamos a ver el resultado de la predestinación para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y la meta de la predestinación según el puro afecto de su voluntad. Dije 10, pero en realidad hay 9, perdón. Hay 9, ya uno menos, nos ayuda, amén. Hay uno menos. Entonces, vamos a meditar, hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Es un tema importante en las Escrituras y forma la base de la bendición de nuestro Dios. Y es un motivo más que suficiente para glorificar a nuestro Dios. Y vamos a entrar entonces a meditar en el tiempo que nos queda en alguno de estos elementos. Note la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en él. Primero consideremos el autor de la predestinación. ¿Quién diseñó todo esto? ¿De dónde procede todo esto? ¿Quién es el que pensó todo esto? ¿Quién dio origen a todo esto? ¿Quién propició todo esto? Y la palabra de Dios nos enseña desde el verso 1. Dice la voluntad de Dios. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, hermano, hay una estructura que también podríamos tomarla de manera homilética, porque se presenta para eso, pero no lo voy a hacer para no confundirnos, porque del verso 4 hasta el verso 6 se habla de la obra del Padre. Del verso 7 al verso 12 se habla de la obra del Hijo. Del verso 13 al verso 14 se habla de la obra del Espíritu, que es el sello de la garantía. Lo que usted puede ver es el Dios trino nuestro. Cada uno de ellos en su persona tiene un plan, tiene un rol especial en el plan eterno de la redención. Tiene un rol especial, y estamos considerando el versículo 4, según nos escogió en él antes la fundación del mundo. Ahora, ¿quién es el que originó todo esto? ¿De dónde nace? ¿Quién es el autor de la predestinación de los que hemos sido escogidos en Cristo? ¿Quién ideó todo esto? Y la respuesta es, el autor es el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya se indicó eso en el versículo 3, bendito sea Dios. Él está exaltando al Padre porque Él es el que empezó todo esto. Mi amado hermano, el Hijo tiene un rol, el Espíritu Santo también tiene un rol, pero el rol del Padre es planificar todo este plan de redención. Esto que va a formarse como una iglesia no procede de una idea humana, no procede ni siquiera en el momento que Cristo estuvo entre nosotros. Esto proviene de un plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios, el Padre, había planificado esto, el plan de redención. Ahora, si queremos entrar en la mente de Dios, es un trabajo imposible, pero así el Señor le plació en su gracia haber hecho esto. Estaba hablando hace poco con unos hermanos que entró por las aguas del bautizo, y después de conversar con él, después del bautismo, hablamos un momento y me dijo, gracias a Dios, porque Dios me llamó a su tiempo, pero todo esto el Señor ya lo había hecho y lo había planificado desde antes. Gracias a Dios que aún siendo joven entiende esto. No se trata de mí, se trata del Señor, y Él lo diseñó así desde mucho tiempo atrás. Así que ¿quién es el autor de la predestinación? Es Dios el Padre. Es el plan. Él diseñó el plan, Él puso el plan, Él originó todo este plan. Es de Dios y el Padre. Y usted preguntará, ¿en qué consiste la obra del Hijo? La obra del Padre es la elección y la adopción, y la obra del Hijo es la redención mediante su sangre, y la obra del Espíritu es el sello y la garantía de que somos de Él. Así que cada uno mantiene su rol en la salvación nuestra. Ahora, la palabra de Dios otra vez nos dice, según nos escogió. La Biblia no comienza con el hombre, la Biblia comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Aún en la misma redacción de las Escrituras, todo comienza con Dios y termina con Dios. No es el centro de la Biblia el hombre, es Él. Se trata de Él. Lo único que hizo Dios al hombre fue crearlo a su imagen y semejanza para su gloria. Y cuando éste cayó, mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que esta humanidad vuelva para la gloria y honra de Dios. No se trata de nosotros. No somos la gran cosa. No somos los protagonistas ni los antagonistas. Nosotros nada más somos instrumentos. Todo se trata de Él. Él nos escogió. Todo comienza con Dios. La Biblia en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vas al final del libro de Apocalipsis capítulo 22, ves al Señor, su Hijo amado, reinando para siempre. Y decimos amén, 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 amén. Comienza con Él, termina con Él. La bendición comienza con Dios, termina con nuestro Dios. Igual la predestinación comienza con nuestro Dios, no comienza con el hombre. La Escritura aquí nos va a presentar que esta elección como origen de toda bendición espiritual no comienza con la obra del hombre, sino con la voluntad eterna del Padre.
ni siquiera con la elección humana, ni siquiera con la voluntad humana, ni siquiera con el deseo humano. Todo el tema de nuestra salvación comienza con Dios, el Padre. Doy gracias a Dios por estas verdades, hermano mío, porque si no, nuestra seguridad de salvación sería bamba, si no, nuestro consuelo sería limitado y superficial, porque tiene que ser con la voluntad eterna, soberana de nuestro Dios. Así que, hermano mío, no se basa en el beneplácito de nosotros, sino en el beneplácito de su voluntad. Mire el libro de Efesios capítulo 1, verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? El puro afecto, ¿de qué? De su voluntad, de su voluntad. Entonces, la primera lección que debemos aprender acerca de la predestinación en Cristo, porque dice nos predestinó o habiéndonos predestinado, tiene que ver acerca del autor de la predestinación. ¿Quién es? Dios y el Padre. Dios y el Padre. Hemos dicho, para volver a repetir, en este capítulo 1, el Señor nos muestra la obra de cada una de las personas de la Trinidad. La obra del Padre es la elección y la adopción. La obra del Hijo es la redención mediante su sangre. Y la obra del Espíritu es el sello y la garantía. En otras palabras, Dios diseñó el plan. Jesucristo es el protagonista y el que ejecuta el plan es el Espíritu Santo. El libro de Juan está lleno de estas verdades. Hemos estudiado con detalle el libro de Juan 1. Con los jóvenes estamos estudiando esto con los adolescentes. Pero el libro de Juan 6, qué poderoso verdad, qué poderosa verdad. El libro de Juan 1 dice, el verso 12: mas a todos los que recibieron, que dice, a los que creen en su nombre. Usted puede ver estas dos verdades coexistiendo paralelamente en el versículo 12. Mas a todos los que, la predestinación y la culpabilidad del hombre, y la responsabilidad del hombre, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y qué dice más abajo? Los cuales no son engendrados de ¿qué? Si está ahí, ¿qué dice? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no por linaje, no por decisión humana, ni por ninguna interferencia humana, no, es de Dios. Pero al mismo tiempo la responsabilidad del hombre, que es recibir. Pero todo comienza por el Padre. ¿Quién nos da el derecho legal de ser hijos de Dios? El Padre. ¿Quién diseñó el plan de redención? El Padre. ¿Qué hizo? Escogió a los suyos. ¿A quién le dio? A Cristo Jesús. Y en Juan 13 nos dice, amó a los suyos y murió por ellos en la cruz del Calvario y los selló con su Espíritu Santo. Así que damos gracias a Dios por esa verdad, pero eso no quita la culpabilidad del hombre. Ahora, yo quisiera que usted pueda entender, porque va a encontrar material, comentario de todo esto, pero al final la definición tiene que estar siempre del contexto. Ahora, ¿de quién está hablando? Hay alguno que va a decir desde el capítulo 3 hasta el versículo 23, perdón, hasta el capítulo 14, verso 14, Efesios 1, del 3 al 14, está hablando solo del pueblo de Dios. Esta predestinación solo es para el pueblo de Dios, para los judíos. Pero si usted ve el contexto, ¿a quiénes está hablando? El verso 1 dice, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, pero que están en Éfeso. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Aunque vamos a ver también la elección. Hay tres elecciones. Hay una elección que Dios hizo en el Antiguo Testamento a su pueblo. Vamos a ver ese tipo de elección. Luego a su servicio a los levitas y luego para salvación. Vamos a ver eso con detalle un poquito más adelante. Así que cuando hablamos de la predestinación, el que originó el plan, el autor de todo esto, es Dios el Padre. Es Dios el Padre. La obra del Hijo es ejecutarlo, ser protagonista de este plan, porque en Él somos redimidos mediante su sangre, y la obra del Espíritu es ejecutar el plan, sellándonos y siendo de garantía de esta salvación. Gloria al Señor por eso. Debemos alabar al Señor por eso. Más bien, en vez de quejar, porque a mí, por qué no, más bien gracias, Señor, porque así te complació, no por mi mérito, sino por tu propia voluntad, por tu propia soberanía. Vamos a meditar más adelante qué es la soberanía de Dios, qué es la voluntad de Dios, los tipos de la voluntad del Señor que tiene. Él tiene una voluntad que ha decretado, tiene una voluntad que Él lo ha escondido para sí mismo. El libro de Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, y tiene una voluntad que se va a manifestar a través de su palabra, y es la voluntad a la que nosotros nos sometemos, a la voluntad preceptiva de Dios. Es decir, si usted quiere conocer la voluntad de Dios en su vida, medite en la ley de Dios, medite en la palabra de Dios. Él nunca va a negar su palabra. Por ejemplo, un joven, no sé si casarme, pastor, con esta señorita. Digo, ¿es cristiana? No. ¿No teme al Señor? No. O sea,
¿Qué parte de no os unáis Señor es igual? No entiendo. O sea, ¿qué parte de la voluntad de Dios es vuestra santificación? No entiendo. Pastor, debo entrar a una discoteca. ¿Qué parte de la voluntad de Dios es vuestra santificación? No podemos entender, ¿no es cierto? Si quiere conocer la voluntad del Señor, debe estar yendo en la palabra de Dios. ¿Y quién va a estar yendo en la palabra de Dios? El que anda en el Espíritu. ¿Y quién es el que anda en el Espíritu? El verdadero creyente. Así que es un momento de llegar a la voluntad del Señor. Pero el punto es que cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios y nos sometemos a nuestra propia voluntad, cuando nuestro deseo por pecar es mayor que nuestro deseo de agradar a Dios, entonces ofendemos la soberanía de Dios, quebrantamos su voluntad, nos constituimos pecadores, merecedores de la ira de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la predestinación? Debemos dar gracias a Dios porque siendo lo que somos, en su gracia, Dios nos escogió. Ahora, quiero que entiendan algo entre paréntesis. Y es lo que vamos a ver adelante. No entre paréntesis, no lo voy a poner entre paréntesis. Vamos al siguiente punto mejor. Todavía me queda un poco de tiempo, si me da un poquito de tiempo. Note el libro de Efesios 1. Hemos visto el autor del plan de la predestinación en Cristo. Ahora note el objeto de la predestinación, o sea, hacia quiénes se dirige. Otra vez, verso 4, según que dice, nos escogió. Aquí está hablando el apóstol Pablo de manera plural en primera persona, ¿no es cierto? Dice, nos escogió. En este pronombre, él se identifica juntamente con el pueblo del Señor y no solamente con los judíos. Nos escogió, nos escogió. ¿Quiénes son el objeto de este plan de predestinación? El verso 1 responde, ¿cuál era la identidad de la iglesia en el Señor, de los que son llamados por la gloria de Dios? Dos características de las que hemos meditado. ¿Qué dice el verso 1? Número 1, si están conmigo, santos y fieles. La palabra fiel tiene que ver con creer en el Señor y permanecer en el Señor. Hemos estudiado eso. Santos porque hemos sido apartados para Él posicionalmente y prácticamente. Muy bien, no vamos a entrar en el detalle de todo esto, pero nosotros somos los beneficiarios. El verdadero creyente en Cristo Jesús, salvo por gracia, por medio de la fe, es santo y fiel, es el objeto de la predestinación. Los santos y fieles en Cristo. O sea, hermano mío, estos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo y quienes se han identificado consigo Jesucristo por la fe, el cristiano verdadero va a ser beneficiario de este tipo de elección en su vida y no porque lo merece. Nota otra vez, según nos escogió en Él antes de la fundación. El sujeto aquí otra vez es nosotros. No son todos los seres humanos. Nosotros. Identifica un grupo especial de santos y fieles, de santos y creyentes. Dice nosotros, no dice todos, sino dice nosotros. Entonces cuando nosotros podemos decir Él nos escogió, hermano mío, no está hablando a todos los hombres, no está hablando a todos los hombres, sino específicamente a este grupo que Él le va a llamar luego los suyos. En el libro de Juan capítulo 13 y el libro de Efesios le habla a los santos y fieles, hermano mío, y no los eligió, valga la redundancia, por ser santos y fieles, sino por el puro afecto de su voluntad. En el versículo 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora quiero aquí sí poner algo entre paréntesis para que usted no vaya a otra vez a mal pensar. Esto no invalida el evangelio. Esta elección no invalida la necesidad de creer en Cristo Jesús para ser salvo. Esto no invalida. El método para la salvación sigue siendo la fe en Cristo Jesús. Más bien esta doctrina es complementaria para poder entender lo que el Señor ha hecho a nuestro favor desde antes de la eternidad, para ganarse para sí un pueblo propio celoso de buenas obras y glorifiquen al Señor. Es el misterio que ha estado oculto según su voluntad. Por eso el verso 5 hace el hincapié, habiéndonos predestinado para ser que adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Ve? Por medio de creer en Él, por medio de su sangre preciosa, ¿ve? Por medio de eso, la forma en que el hombre respondió ha sido por la gracia del Señor. Pero esto no escapa al plan eterno y soberano de nuestro Dios. Mi amado hermano, mire un momento la palabra de nuestro Dios. Hay muchos versículos que me gustaría poner en su corazón, pero vamos solamente a ver uno de ellos que a mí me ha gustado bastante a lo largo de las escrituras y meditando en el estudio del libro de Juan. Hay muchos, si quieren leer con detalle el libro de Juan 6 es increíble. Pero vamos al libro de Juan capítulo 13 rápidamente esta noche. Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 13. Note la palabra de nuestro Dios. Luego vamos a ir a Juan 17. Juan 6 lo dejo para su hogar. Note el libro de Juan capítulo 13. Note la palabra de Dios. Dice verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. Recuerda que hemos hablado en Efesios.
en amor, habiéndonos predestinado, mire ese amor, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Nota la Biblia, subraya esto, a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Que predominaba en la mente de Cristo, no su dolor, no su angustia, unas 24 horas antes de ser levantado en aquella cruz, su amor por los suyos. Él está cumpliendo el plan eterno de Dios. Soy el protagonista del plan. Para que estos lleguen a ser de ellos, que hemos sido elegidos, tengo que morir por ellos. El Padre tomó a los suyos, el Padre lo entregó a Cristo y Cristo murió por ellos para que creyendo en Él nosotros seamos salvos. Mire el libro de Juan capítulo 17, en la poderosa oración de Cristo Jesús. Note la palabra de Dios, dice, verso 6, dice, Juan 17, 6, en la oración del Señor, en el huerto, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, ¿qué dice? Me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Ve? Da por sentado que entendemos que Dios predestinó a los suyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Ahora puede seguir leyendo la palabra de Dios. No solo está hablando de sus discípulos. Mira el verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra o en mí, porque dice, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre. Si no vivimos en unidad, aún así estamos yendo en contra de esta doctrina. Aún así es triste vivir en pleitos y contiendas, quebrantas todo el plan redentor de nuestro Dios. Pero el punto aquí, hermano mío, que Jesucristo tenía claro su trabajo. Tú me has dado estos y yo voy a morir por ellos en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? Que los que Él escogió es creer en el Señor. Esta doctrina no invalida el Evangelio, más bien nos está mostrando su origen. Forma parte del plan eterno de Dios. Los beneficiarios son los que Él escogió, pero para que lleguen a ser salvos tiene que ser a través del sacrificio de Cristo Jesús. Nadie puede venir al Padre, dice el libro de Juan, nadie puede venir a Cristo si no es por el Padre. Ahora, para terminar esta noche, vaya el libro de Tito nuevamente. Hemos estudiado hace poco, así que está fresco. Libro de Tito, hemos hablado acerca de la salvación por gracia. Note la palabra de Dios, libro de Tito, capítulo 2. Note las escrituras, libro de Tito. En mi Biblia he parchado tantas veces este libro, lo hemos estudiado 2 años, así que algo hemos aprendido. Verso 11 dice, capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hemos estudiado eso. No significa que todos van a ser salvos, sino para aquellos que han creído en Él. O sea, la sangre y el esfuerzo de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad. Pero quienes alcanzan, aquellos que han creído en Él. Mire la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 3, un poco más adelante. Note la palabra de nuestro Dios cuando detalla acerca de esto, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, hablando del Padre, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente, mire el medio, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta. Cuando venimos a la palabra de nuestro Dios, debemos más bien, en lugar de cuestionar, darle gracias a Dios. Porque Él nos escogió, porque Él mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y hemos podido creer en Él. Aún el hecho de poder creer en Él ha sido parte y obra de la gracia de nuestro Dios. Hermano mío, si no tuviésemos la convicción del Espíritu, ¿cómo creeríamos? Si no tuviésemos alguien que nos predique, ¿cómo conoceríamos? Si no tuviésemos la palabra de Dios, ¿cómo creeríamos en el Señor? Aún nuestra fe ha sido originada por nuestro Dios. Doy gracias al Señor, hermano, porque podemos dar bendito sea Dios, porque Él nos escogió. Hemos visto al autor de este plan de la elección, hemos visto los beneficiarios o el objeto, los creyentes,
los santos y fieles en Cristo, aquellos que han creído en Él, no son todos, no son todos, no son todos. Y la próxima semana vamos a meditar en el método que Dios escogió. Vamos a meditar en esto de nos escogió. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Vamos a ir por el apóstol Pablo, cómo hace esta verdad en los contextos, el uso común de esta doctrina y cómo lo hace. Vamos a meditar en este método, por qué Él nos escogió, y vamos a ver las elecciones que Dios hace a lo largo de la palabra de Dios, la elección que hace con Israel, la elección que hace de manera vocacional con los levitas, la elección para la salvación que hace con nosotros. Vamos a meditar la próxima semana en la soberanía de nuestro Dios, el modo de escogernos. Así que vamos a dar gracias al Señor y vamos a cantar a Él con nuestro entendimiento, dándole gracias a Dios porque nos bendijo en tiempo pasado, nos bendijo y en su gracia nos predestinó. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Espero que nos puedas dar mejor luz en todo esto a medida que estudiamos, Señor, tu palabra. Pero gracias, Señor, por incluirnos en ese perfecto plan de redención. En lugar de cuestionar por qué a mí, por qué no, por qué uno sí o no, no, más bien debemos darte gracias. Porque Cristo Jesús tomó mi responsabilidad en la cruz del Calvario. Gracias por el medio por el cual somos beneficiarios de todo esto, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias porque no abandonó ninguno de los suyos. Padre, todo lo que tú les has dado, todos los tuyos, Cristo los tomó. No solo en ese tiempo, sino los que vendrían después por la palabra de estos. Ahí puedo ver mi nombre escrito, Padre. Él me amó, Él me amó, Él me amó. Gracias, Señor. No por obras, para que nadie se gloríe. Por eso la gloria es a ti. Bendice tu palabra, sé glorificado en nosotros. Ayúdanos. Amén.